Mantenimiento a un ventilador de techo. Espero les guste el video. Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a trabajar en el taller dando mantenimiento a este ventilador de techo, que como podemos ver está bien sucio. Es un mantenimiento general el cual nosotros le vamos a hacer. Vamos a limpiarlo. Entonces le vamos a hacer una limpieza de manera general. Vamos a ver cómo está el motor. Vamos a quitar todas estas partes, la parte que lo sostiene en el techo, vamos a quitarlo. Como podemos ver, la tuerca está floja, es un indicio de inseguridad. Vamos a ver cómo está la balinera. Vamos a zafar de allí el eje, vamos a quitar el eje, vamos a quitar las aspas. Cada una de las aspas las vamos a quitar. Vamos a hacer de manera general una limpieza en él y vamos a ver cómo está el rotor, los devanados primario y secundario. Y vamos a dejarlo pues lo más limpio posible. El abanico está bueno y de última instancia lo vamos a probar. I could tell you about mistakes and how I lost it. I could rage about wrong and my rights all day long, but it wouldn't change a thing. Oh, I could look you in the eye and tell you how I love you. Yeah, I could take your hand, we could dance away the blues. I'd show you how I want you. I could moan about the rain and the crowds and make excuses for the anger on my face. Blank you with a stare, not even really care, but that would leave you feeling down. Oh, I could look you in the eye and tell you how I love you. Yeah, I could take your hand, we could dance away the blues. I'd show you how I want you. We could reach for the stars every day, no matter what the weather, appreciating who we are. We're here and together, here and together, alive whenever. I should really try to learn, I should steer through every turn and never come off the rails. I should really take the time for what's important. Bien, ya hemos destapado el motor y como podemos observar, las señas que vemos en el motor, en el rotor, en los devanados, pues se ve bien. Y lo único que podemos observar es la suciedad, el polvo que tiene en este momento todo el aparato. Como podemos ver, sus carcasas también están bien polvosas. Lo que vamos a hacer es quitarle el polvo, lijar el eje, porque tenemos unas partes ahí donde tiene sarro. Entonces vamos a limpiar bien aquí. Y hasta el momento, como él estaba en funcionamiento, como él estaba funcionando correctamente, el capacitor debe estar en buen estado. Aquí tenemos el capacitor y la pequeña bornerita para hacer las conexiones. Entonces la parte eléctrica se ve bien. Lo que vamos a hacer es limpiarlo con una brocha y sopletearlo para sacarle todo el polvo y lo volveremos a armar. tell you about hardships
I could tell you about mistakes and how I lost it. I could rage about wrong and my rights all day long, but it wouldn't change a thing. Oh, I could look you in the eye and tell you how I love you. Yeah, I could take your hand, we could dance away the blues. I'd show you how I want you. I could moan about the rain and the crowds and make excuses for the anger on my face. Blank you with a stare, not even really care, but that would leave you feeling down. Oh, I could look you in the eye and tell you how I love you. Yeah. Take your hand, we could dance away the blues. I'd show you how I want you. We could reach for the stars every day, no matter what the weather, appreciating who we are. We're here and together, here and together, alive whenever. I should really try to learn, I should steer through every turn and never come off the rails. I should really take the time. Bien, ya hemos hecho la limpieza, hemos sopleteado y hemos limpiado todos los elementos del ventilador de techo. Como podemos observar, están bien limpias las piezas, las carcasas, también las limpiamos. Hemos hecho lo más que podemos. En algunas partes, en el mantenimiento general, lo que se puede hacer también, en algunos casos ustedes en sus casas lo que pueden hacer es quitar la pintura. Como podemos apreciar aquí, con el tiempo la pintura se daña y lo que podemos hacer es quitar la pintura, pulirlo bien, lijarlo bien y volverlo a pintar. Pero en este caso pues no vamos a hacer el trabajo de la pintura, pero es algo que se puede hacer también. Para probar el capacitor vamos a hacer una prueba casera, una instalación, una conexión casera. Les pido por favor a todos los técnicos que disculpen la forma en cómo lo vamos a probar, porque lo vamos a hacer un poco fuera de la aplicación técnica. Uno, lo otro también es que si no tienen el conocimiento y la preparación, no lo hagan en casa, porque lo vamos a conectar directamente y el nivel de inseguridad es bastante grande. Bien, la prueba que vamos a hacer en este instante es una prueba casera. Vamos a conectar directamente el motor para que veamos el funcionamiento de la bobina. Entonces en el experimento vamos a ver pasar los electrones, ¿verdad?, por cada uno de los cables. En el experimento vamos a conectar directamente el rotor, la bobina, a la bornera. Por lo tanto vamos a estar jugando directamente con energía viva en los cables aquí pelados. Por eso les estoy diciendo de que si ustedes no cuentan con el conocimiento, no lo hagan. Y además de eso, si no cuentan con la supervisión de alguien que sí tenga el conocimiento, ¿verdad?, por seguridad. Si ustedes conocen algún otro método casero, nos lo pueden compartir. En este momento no contamos con algún otro dispositivo que nos permita y nos dé bastante seguridad, por eso lo vamos a probar así, de esta manera. Entonces, ¿verdad?, vamos a conectar directamente ambas puntas acá. Tratar de dejarte un poquito y que salga. Entonces vamos a conectar directo aquí y vamos a observar cómo la bobina va a girar. Dale, encende ahí. Ojo que aquí hay corriente. Entonces, ¿verdad?, un leve contacto. Ahora acerca el teléfono, acerca la cámara por favor. Vamos a poder observar, ahorita está desconectado, cuando lo conecte va a comenzar a girar y podemos ver pasar los electrones por la bobina. ¿Verdad que los miran? Ahí no se miran los electrones, ¿verdad? Pero esa es la idea. Miren, esa manera es como funciona, ahí genera el campo y así como gira y así funciona lo que es un abanico de techo. La seguridad de esto, ¿verdad?, como lo estoy conectando directamente, es lo que le digo yo, que tengamos mucho cuidado, ¿verdad?, porque no lo vamos a practicar en casa sin la supervisión de nadie.
tell you about hardships, I could tell you about mistakes and how I lost it. I could rage about wrong and my rights all day long, but it wouldn't change a thing. Oh, I could look you in the eye and tell you how I love you. Yeah, I could take your hand, we could dance away the blues. I'd show you how I want you. I could moan about the rain and the crowds and make excuses for the anger on my face. Blank you with a stare, not even really care, but that would leave you feeling down. Oh, I could look you in the eye and tell you how I love you. Yeah, I could take your hand, we could dance away the blues. I'd show you how I want you. We could reach for the stars every day, no matter what the weather, appreciating who we are. We're here and together, here and together, alive whenever. I should really try to learn, I should steer through every turn and never come off the rails. I should really take the time for what's important, keep you in the front of my mind. I'll look you in the eye and tell you how I love you. Yeah, I could take your hand, we could dance away the blues. I'd show you how I want you. We could reach for the stars every day, no matter what the weather, appreciating who we are. Here and together, we're here and together, here and together. Well, I could look you in the eye. I could tell you about pain, I could tell you about hardships, I could tell you about mistakes and how I lost it. I could rage about wrong and my rights all day long, but it wouldn't change a thing. Oh, I could look you in the eye and tell you how I love you. Bien, ahí tenemos el abanico ya armado. Ahora vamos a girarlo. Bueno, hicimos una pequeña prueba ahí manualmente. Eso es todo en el video, espero les guste y cualquier crítica constructiva la esperamos. Aquí estamos haciendo otra prueba manual, no lo practiquen en casa porque también podría ser peligroso. Gracias por todo entonces.